Gracias, presidente. Un saludo para usted, para todos los compañeros y quienes nos acompañan en las barras. Se ha dicho aquí, entre otras intervenciones, que fracasó la política pública antidrogas. Yo tengo que decir que no puede fracasar lo que no existe. Cuando no existe política pública antidrogas, pues no puede existir el fracaso. Y no lo digo yo, lo dijo el Ministerio de Justicia en el 2015, a finales del 2015, que tuve la oportunidad de hacer un debate precisamente sobre la política antidrogas, y oigan lo que me respondió. La verdad es que es vergonzoso, ministra, para que no permitamos que en este gobierno nos pase lo mismo. Le pregunto yo al Ministerio de Justicia, ¿cuáles son los resultados en cifras de la política nacional contra las drogas 2010 a 2014? Y el Ministerio de Justicia me responde: las estrategias que en materia de drogas ejecuta el Estado colombiano no están enmarcadas en una política nacional de drogas que permita hacer seguimientos a objetivos e indicadores de medición en periodos específicos en el tiempo. Y esto lo dijo nada más y nada menos que el rector de la política pública en la lucha contra las drogas, el Ministerio de Justicia. Y no me voy a extender, pero aquí tengo respuestas del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Salud, todas a finales del 2015, donde coinciden en lo mismo. No existe o no existía en ese entonces política pública antidrogas. La política pública, queridos ministros que nos acompañan hoy, debe ser una política pública integral. Para que una política pública sea integral, tiene que ser transversal, tiene que tocar todos los factores. En mi humilde opinión, ¿cuáles son? Y todos se han tocado aquí. Atención de los adictos, supremamente importante, un problema de salud pública. Prevención, que tanto nos ha hecho falta en la prevención. Por supuesto, combate frontal frente a los cultivos ilícitos. Y finalmente, por supuesto, también combate frontal frente al microtráfico. Y me voy a detener en cada uno de ellos un segundo. Voy a empezar con el tema de cultivos ilícitos. ¿Por qué han crecido los cultivos ilícitos? Ahora dijeron acá de manera benevolente que era que habían aumentado los cultivos ilícitos porque los campesinos querían en la sustitución o creían que en la sustitución voluntaria podían tener atención del Estado. Eso no solamente es mentira, sino que es demasiado benevolente con el gobierno que acaba de terminar de Juan Manuel Santos. ¿Por qué aumentaron? Muy fácil. Porque el gobierno se encargó de incentivar de manera indirecta los cultivos. Y me da mucha pena, pero además lo hizo con las FARC. Porque mientras las FARC estaban negociando la política pública de drogas con el gobierno de La Habana, y esto tampoco lo digo yo, lo dijo la DEA, se dedicaron a incentivar y a decirle a los campesinos que cultivaran, que el gobierno ya les venía a comprar. Entonces aquí dijeron que era que el gobierno estaba incumpliendo en los compromisos que había asumido con los campesinos, las 124.000 familias, para comprarle los cultivos ilícitos. Falso. Quien incumplió fueron las FARC, que en el marco de la negociación, donde debían estar negociando la política pública de erradicación, se dedicaron a incentivar los cultivos ilícitos, y eso lo tendrán que responder ante la justicia. Pero además también el gobierno nacional suspendió la aspersión con glifosato, que porque esto podía causar daño a la salud humana. Y les digo una cosa, no hay una sola muerte comprobada por uso de glifosato, ni una sola persona enferma comprobada científicamente por uso del glifosato. Pero sí les voy a dar este dato. En los últimos 10 años hay al menos 190 muertos por erradicación manual de cultivos y más de 672 mutilados y heridos en erradicación manual de cultivos, muchos de ellos de la fuerza pública, por minas antipersonas que sembraban las FARC para proteger esos cultivos ilícitos. También el gobierno nacional, recuerden esto, les voy a decir una cosa que es aterradora. El presidente Santos propuso en algún momento despenalizar lo que fueran menos de 3.8 hectáreas cultivadas de hoja de coca. Imagínense que una hectárea de coca o un cultivo de coca mejor cosecha mínimo 3 veces al año, en realidad cosecha hasta 3 y 4 veces al año. Eso produce en una hectárea 3.400 kilos de hoja de coca. 3.8 hectáreas producen 9.690 kilos de hoja de coca. Se necesitan 150 kilos de hoja de coca para producir 1 kilo de cocaína, y 3.8 hectáreas al año producen 64 kilos de cocaína.
Esos son 3.8 hectáreas, lo que quería despenalizar el presidente Santos. Eso en Colombia equivale a 128 millones de pesos. En Estados Unidos equivale a 5.395 millones de pesos. Y ni hablar de las cifras escandalosas de Europa y Asia, por solamente 3.8 hectáreas que no estén, por supuesto, penalizadas cuando son menos de 3.8 hectáreas. De manera que, ¿por qué aumentan los cultivos? Pues por la complacencia del gobierno saliente, por una negociación que fracasó en ese sentido y que además fue incumplida por los actores que estaban precisamente discutiéndolo, porque se dedicaron a incentivar el cultivo. En temas de prevención, no hay nada de prevención, lo mencionaba. Tiene que ver también en el tema del microtráfico. ¿Por qué aumenta el microtráfico? Básicamente por el tema de la dosis mínima, que se volvió una forma de vender en pequeñas dosis en la calle y, por supuesto, alimentar la economía de los traficantes que están en las ciudades. Y, por supuesto, un tema nefasto que se inventaron aquí también algunos jueces frente al tema de la dosis de aprovisionamiento, que lo que hizo fue relativizar la dosis mínima y permitir ahora que estos microtraficantes pues pudieran tener más venta o más sustancia para poder vender en la calle sin que la justicia los pudiese penalizar. Y por supuesto, me da mucha pena, pero eso tiene relación directa con el aumento del consumo. Tiene una relación directa, los cultivos ilícitos, el aumento con el cultivo, con el aumento en el consumo. Y hablamos entonces ahora del tema de los adictos. Ministro, imagínense que la última medición la hizo el gobierno del presidente Uribe en el 2009. Llevamos 8 años sin mediciones y consultas sobre consumo de drogas. ¿Quién puede formular una política de prevención y atención a drogadicción cuando ni siquiera sabe en realidad cuánto estamos consumiendo? Porque con ese argumento, y me disculpan también, de que es que la droga hay que legalizarla, entonces nos empezaron y abandonaron la política pública. No es que haya fracasado, es que no existió jamás en 8 años política pública contra las drogas. Y también tengo que decir que la legalización no es la solución, porque es que la droga es un bien de consumo adictivo. Eso quiere decir que quien consume no tiene la racionalidad de hacer en su cabeza análisis de costo-beneficio y oferta y demanda para comprar eso, que es un bien de consumo que es adictivo. Por lo tanto, aún en el supuesto de un mercado legalizado, que tendrá que ser controlado precisamente por los problemas de salud pública, lo que se va a generar de manera paralela es un mercado negro de más fácil acceso, que le permita a quienes no pueden racionalizar el consumo precisamente la compra. De manera que lo que hay que hacer aquí sí es una política pública integral frente al consumo y, por supuesto, prevención y combate de los cultivos. Y lo hemos dicho y lo ratificamos, estamos de acuerdo, los consumidores son víctimas, pero por supuesto quienes producen, quienes hacen que campesinos humildes cultiven, quienes hacen por supuesto y venden en las calles. Continúe, senador. Gracias, presidente. No deben tener otro tratamiento distinto al de viles criminales. En China, y no comparto la pena de muerte, pero ¿saben cuál es la filosofía en China de la pena de muerte para los traficantes de drogas? Que envenenan la juventud y que quien envenena la juventud atenta contra el futuro de la patria. Eso dicen en China, y por eso el tráfico de drogas está condenado con la pena capital, porque no están atentando contra un joven, están atentando contra el futuro de la nación. Y entonces entramos en incoherencias como la que escuchamos aquí, y es que dicen, hombre, es que nos están imponiendo la agenda internacional en materia de lucha contra las drogas, pero renglón seguido dicen, estamos preocupados, están aumentando el consumo de sustancias psicoactivas en el país. Hombre, y si no nos pegamos de los Estados Unidos que nos ayudan contra el cultivo, entonces ¿de quién nos pegamos para evitar el consumo? No seamos incoherentes, que allá tienen un problema de consumo, hombre, lo tendrán que afrontar, pero nosotros aquí ya no somos productores, somos consumidores, y decir que nos están imponiendo una agenda, sobre todo en el tema de cultivos, y expresar preocupación por el consumo es incoherente cuando no se asocia el combate y la lucha frontal contra los cultivos ilícitos contra el consumo. Y aquí hay políticas que han funcionado. Usted, presidente, dio el primer paso en temas de medición de consumo. Y el Plan Colombia redujo a 49.000 hectáreas cultivadas de hoja de coca,
mínimos históricos y hoy estamos entre 180.000 y 220.000 hectáreas cultivadas de coca. Estamos produciendo más de lo que podemos exportar y nuevamente llegamos al aumento del consumo relacionado con el aumento de la productividad en los cultivos de coca, de manera que sí funciona la política pública cuando se aplica con rectitud, con rigurosidad y de manera integral. Esa es la invitación, señores ministros, a que tengamos esa política pública y a que le demostremos que podemos tener un país libre de drogas, donde podamos atender a nuestros jóvenes de manera correcta, atender a los adictos, prevenir el consumo y por supuesto garantizar un mejor futuro para todos. Muchas gracias, señor.